tengamos, por lo menos ya tenemos 5 personas conectadas y Carmen Jiménez Calixto está uniéndose. Así que vamos a esperar un momento. ¿Hay alguna pregunta antes de que inicie? Voy a esperar un minuto más o dos para iniciar. ¿Hay alguna pregunta? Podemos hacerla por el chat, por favor. Raúl Antonio, por favor, puedes adelante. Permiso. Sí, hola profesor y compañeros. Yo, como no tengo mucha experiencia como profesor de él y no Ujú. tengo tampoco mucha experiencia con el manual de aula, Ajá, en la actividad 2 de semana pasada, ajá. me surgieron algunas dudas en, en cómo dar instrucciones en el aula sobre algunas actividades que están mostradas en el manual. Por ejemplo, en dietas, no sé si lo recuerdan, dice, lee este blog y comenta la respuesta a estas preguntas con otra persona. ¿Cuáles son estas preguntas que aparecen ahí, las 4 preguntas? ¿Cómo deben hacerse? La dinámica y Sí, cómo lo voy a evaluar. ¿Es sí. en pareja? ¿Es oral? ¿Es escrita? Claro, mira, el profesor finalmente es... No logro dibujar eso en Sí, mi mente a la hora de dar instrucciones. vale. El profesor... hay cosas que... ya no estamos hablando de métodos. Antes estábamos hablando de métodos, cuando hablábamos del método audio oral o del método gramática-traducción. Actualmente estamos hablando de enfoques, es decir, e incluso hay materiales como por ejemplo ese que acabas de mencionar, Aula, que en muchas ocasiones dejan la finalización, el toque final para el profesor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tú tienes que decidir si vas a hacerlo con grupos de 2 personas o grupos de 3 personas. Uno, dos. Si a veces el material que has diseñado, por ejemplo, imagínate que has diseñado una actividad que dice en grupos de 3 personas y la tienes diseñada el año pasado. Y hoy les dices a tus estudiantes que la quieres hacer en parejas, porque tienes menos estudiantes en la clase y te conviene tener 4 parejas para que tengan más posibilidades de interacción. Hay estudiantes que tienen amor por las instrucciones escritas y te pueden decir, aquí dice en grupos de 3. Hay culturas donde incluso lo escrito te van a discutir cómo quieres implementar la actividad si la instrucción escrita es otra. El profesor, la profesora, es quien en última instancia decide cómo implementar una actividad. Si tienes una actividad que tiene como base un texto, tú puedes, en esa actividad en particular que mencionas, el objetivo es que el estudiante procese el significado del texto para luego hacer otras cosas con el texto, ¿sí? Entonces, tienes una serie de preguntas para que el estudiante lea, se las haga a sí mismo, llegue a sus propias respuestas y luego comparta esas respuestas con otro estudiante. Es decir, si, ahora no recuerdo una pregunta, pero si la pregunta es, eh, a la ciudad en la que hemos leído es una ciudad, ¿dirías que es una ciudad verde? Y el texto habla de cuántos parques hay en la ciudad, de la inversión que se ha hecho para mejorar la vida de las personas, ¿sí? El estudiante va a tener que decidir si es una ciudad verde o lo que sea, decidir su pregunta y ponerla común con otro. Es decir, mi opinión es esta. ¿En qué me baso? Me baso en lo que dice aquí en la línea 3 me da a entender que la respuesta es esta para mí. ¿Y qué es para ti? Para mí es esto otro. Esto forma parte de una negociación del significado que va a hacer que se enriquezca. Es decir, pues yo no lo había entendido, gracias. Pues ahora que lo dices, quizá tienes razón. Que se
ponga en marcha un proceso de negociación entre estudiantes acerca del contenido que dispara el texto. Acerca del contenido que trae el texto, para evaluar qué es lo que entiende cada uno. No sé si con esto te respondo a la pregunta. Perfecto, venga. Vamos a... ¿Hay alguna pregunta más? Gracias. Quizá eres demasiado generoso con tu comentario. Bueno, pues voy a tratar de... Voy a estar ahora pendiente de que me digáis por el chat si consigo compartir mi documento. A ver. Primer paso, segundo paso, ahí voy. Se debería empezar a visualizar el documento. Bien. Entro en modo presentación y vamos adelante. La sesión de hoy te pido un pacto, así que me tendrás que responder sí o no. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en que la sesión de hoy sea muy densa de contenidos y que sea muy aburrida? ¿Sí o no? ¿O poco interesante? Lo de que sea aburrida o no va a depender también de la participación de los presentes. Densa de contenidos creo que tiene que serlo un poquito, porque tenemos varios contenidos para ver. Bien, en primer lugar, a ver, cuando me responda esto, vamos a establecer, hombre, la indiferencia es la peor de las respuestas, Daniel, por favor. No quiero la respuesta de indiferencia. Bien. Como tuve oportunidad y ocasión de contar Ana el otro día, vamos a abordar en la conferencia 3 una de las dos vías posibles para la creación de materiales. Y en la conferencia 4 y en general en el módulo 4, en la otra vía. Lo repaso. Hoy vamos a ver, vamos a decir, el camino que seguimos del aula al mundo. Es decir, el camino que consiste en, vamos a crear hay unos objetivos de aprendizaje, vamos a crear una tarea que cubra estos contenidos de aprendizaje y vamos a llenar todo eso de contenidos y de actividades, ¿verdad? O sea, vamos a concretar eso en actividades. Mientras que la semana que viene, y de eso van las tareas que hemos encargado y que se están realizando esta semana. Y la semana que viene hablaremos de la elección de documentos del mundo y vamos a decir, la didactización de esos documentos y la creación de ejercicios. Bien, así que empezamos con el primer bloque, del aula al mundo, o el Task Driven Approach. Como dice, esto es una concepción que lanza Brian Tomlinson. Cuando habla de las dos vías, no es el único en hacerlo. El artículo famoso que ya se ha citado en los foros de José Plácido Ruiz Campillo y de Gracia Lozano habla del aula al mundo y del mundo al aula. Brian Tomlinson también habla de esto y habla en términos de task-driven approach or text-driven approach. Bien. Esto lo repito para encuadrar. Teníamos que desde el primer día sabemos que una tarea puede cubrir funciones, una tarea contextualiza metas y contexto para funciones y acciones y para contenidos nocionales y gramaticales. ¿Sí o no? Es un repaso. Solamente para saber que me seguís, que me estáis siguiendo en este instante. Hola, en el chat. Gracias. Bien. Entonces, hoy vamos a ver cómo de eso, lo resumo aquí otra vez, de la tarea que da meta y contexto, sobre todo como tarea final, y del contenido funcional y gramatical, contenido nocional y gramatical, y las funciones y acciones que se derivan o que están asociadas con esa gran tarea y con toda la unidad de aprendizaje,
vamos a ver tipologías de actividades de input, tipologías de actividades de reflexión y tipologías de actividades de output. Vamos a ver, no con igual profundidad, a actividades de comprensión. En realidad, hemos decidido, Dani y yo, que las actividades de comprensión per se es mejor que las reflexionemos, que las hablemos de ella la semana que viene. Porque vamos a hacer más incidencia en eso la semana que viene, porque del mundo al aula, cuando se toma un documento de la realidad, una de las actividades a realizar, una de las acciones a realizar por el creador de material es crear actividades de comprensión. Así que mejor veremos en profundidad estas actividades la semana que viene. Hoy veremos más en profundidad sobre todo las actividades de interpretación. Y daremos un pequeño toque sobre qué es las actividades de TPRS. En este momento se pueden formular las preguntas en chat. Por favor, porque no tenemos tanto tiempo y me obligo un poco a ir rápido, pero voy a estar muy pendiente del chat. Si tienes una pequeña pregunta, hazla en el chat. Vamos a ver también una tipología de actividades de reflexión. Sobre todo actividades de descubrimiento inductivo. Vamos a ver también actividades de input estructurado, que son poco comunes. Vamos a ver actividades de ejercitación formal. Y mencionaremos de pasada actividades tipo dictogloss o dictados cooperativos, pero muy de pasada. No le podremos dedicar atención, lamentablemente. Pero ahí están. Y veremos actividades de output. Sobre todo veremos actividades bifocalizadas, veremos actividades de vacío de información, más tiempo a actividades bifocalizadas, menos tiempo a actividades de vacío de información y actividades de roleplay. Porque asumimos que son ya actividades plenamente conocidas por todos los alumnos del máster, las de vacío de información y las de roleplay. Voy estando pendiente del chat, así que si hay preguntas, por favor, en el chat. Lo digo también por Raúl del Antonio, si quieres hacer una pregunta, formular algo o un comentario en el chat. Bien, y nos centraremos más en actividades bifocalizadas y en la tarea final. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las actividades para el módulo 3 tienen que ver con el diseño de una tarea final. Bien, vamos a seguir la presentación. Vamos a ver primero actividades de input, interpretación, actividades de comprensión, no las veremos hoy, y actividades tipo TPRS. Una pincelada pequeña. Para esta actividad ahora necesito voluntarias y voluntarios. Así que voy a necesitar una voluntaria o un voluntario para hacer esta actividad, que se atreva. Primero, no tenemos la voluntaria, el voluntario no tiene que saber hablar alemán. ¿Alguien entre los presentes sí habla alemán? Que lo manifieste. ¿Alguien de entre los presentes sí habla alemán? Daniela Alejandra, ¿habla alemán? Pues no sirve. ¿sí hablas? Daniela, yo no hablo alemán. Bueno, pues Daniela, vas a ser voluntaria, ¿vale? Primero, prestemos todos atención porque vamos primero a vivir esta actividad como estudiantes, todos. Segundo, vamos a reflexionar como profesores sobre esta actividad en un segundo momento. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, en principio tenemos ahí algo muy claro. Yo voy a dar el ejemplo, ¿vale? ¿Qué dice ahí? Lo voy a leer. Ahí dice, arriba dice, ich stelle mich vor. Ich stelle mich vor. Y esta persona dice, eine Stadt, Barcelona. Eine Schriftsteller, Cervantes und Borges. Eine Musikgruppe oder ein Sänger, Radio Futura und Jorge Drexler. O Radio Futura oder Jorge Drexler. Ein spanisches Wort
Albahaca. Eine TV-Serie. Breaking Bad. Ein Filmregisseur. Iñárritu. Ein Song. Imagine. ¿No se ve? Daniel, ¿no ves nada? ¿No ves la pantalla? ¿Todos los demás vemos la pantalla? Ok, vale. Ahora yo voy a dar mi propio ejemplo. Este es el ejemplo de este chico que vemos en la imagen. Mi propio ejemplo. Ich stelle mich vor. Eine Stadt, Madrid. Ein Schriftsteller, mm, ah, ay, Carlos Alonso, I don't know, no sé, mi cabeza. Pérez Reverte. ¿Pérez Reverte? Eine Musikgruppe oder ein Sänger. Eine Musikgruppe, The Beatles. Ein Sänger, Kevin Johansen. Ein spanisches Wort. De acuerdo. Vale. Eine TV-Serie. ¿Cómo era? Breaking Bad. Es que mi serie es Breaking Bad. I'm sorry. Ein Filmregisseur, Almodóvar. Ein Song, Satisfaction. ¿Ok? Ahora queremos a nuestra voluntaria Daniela. Pon tu cámara, por favor, Daniela, y du stellst dich vor. ¿Puedes utilizar todo esto? Hola, maestro. Hola, Daniela. Sí, pues es que tiene unas similitudes con el... Yo hice mi ejemplo. ¿Tú puedes hacer tu ejemplo? Sí, creo. Adelante. Danke. Mal pronunciado, pero bueno, Um, no importa. that is good. Ok, desde la parte de arriba. Ja, Ich stell mich vor. Ok. Instead, London. Inescriptele. Paulo Coelho. danke. Grup Odensañe. No sé. Beyoncé. Ineteviseri. El Chapo. Ineson. Cold water. In Spanish, what? Provecho. Creo que no entendí. Enfermerizo. ¿Cómo se llama? ¿Del Toro? Ay, se me olvidó, profe, pero se olvidó del Toro. No es el actor de Mr. Toro, sino... no, Guillermo del Toro. Vale. Dankeschön. Das ist sehr gut. Dankeschön. ¿Alguien más se apunta?
Venga, muy rapidito, Carolina. Venga, va, dale. Que dijimos que teníamos una sesión aburrida y muy llena de contenidos. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha, profesor? Carolina, ¿Me escucha? sí, ahora tú. Ah, perfecto. Adelante, Ok. adelante. Ich stelle mich vor, Ja, na klar. eine Stadt, Tapachula, ein Danke. Schriftsteller, Jane Austen, Mhm, eine Musikgruppe, mhm, Metallica, mhm, ein Spanisch Wort, Chidorio, mhm, eine TV-Serie, Alienígenas Ancestrales, mhm. eine Filmregisseur, George Lucas, eine Song, Nothing Else Matters. Nothing else matters. Dankeschön. Ok, vamos a terminar la primera parte. Ya no somos estudiantes. Ahora que somos profesores. Vamos a analizar esta actividad. Y la pregunta que vamos a responder al final es, ¿para qué sirve esta actividad? ¿Para qué sirve esta actividad? ¿Para presentar lengua? ¿Para reflexionar sobre la lengua explícitamente? ¿O para producir lengua? A, B o C. Muy bien. Podríamos decir que para producir lengua y para practicar, pero no, porque no sabemos alemán. Luego, jamás no estamos practicando nada que ya tengamos que practicar para aprender. B, ¿yo he pedido que reflexionemos sobre el alemán? No, no he pedido que reflexionemos sobre el alemán. A, si no sabemos alemán, lo que hemos hecho es introducir algunos elementos por primera vez del alemán. Introducir elementos del alemán quiere decir que tenemos que introducir los elementos siempre de forma pasiva, escrita y leyendo, no haciendo nada con la lengua y no comunicándonos. No necesariamente. ¿Nos hemos comunicado? Pregunta, ¿nos hemos comunicado? ¿De verdad? No, no nos hemos comunicado. Por eso yo no sé que Tapachula es una ciudad en el mundo y que es la ciudad favorita de Carolina. Si me equivoco. Me lo perdonas. Yo sé realmente que Tapachula es una ciudad ahora y antes no lo sabía. Sí, me han comunicado eso. Entonces, ha habido una comunicación real, muy real. Ah, Alienígenas Ancestrales es una serie que no había oído en mi vida, pero a partir de hoy sé que es una serie. Pero ¿será que la compañera se ha comunicado de verdad conmigo? Sí, claro. Daniela, puede ser la ciudad donde vives perfectamente, pero yo no conocía esa ciudad. En realidad, ahí lo que dice literalmente es una ciudad, ¿verdad? ¿Sí? Ah, si no nos hubiéramos comunicado, yo no sabría que una ciudad importante para Daniela es, igual me equivoco, perdón con el lío de nombres que tengo, lo siento, ¿eh? Carolina Tapachula, pero para Daniela era Londres, London, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, repito la pregunta, ¿nos hemos comunicado de verdad, sí o no? La comunicación auténtica es que yo termino una actividad y sé algo de alguien que antes no sabía. Vale. No sabemos si es exacto lo que se pide, pero
Me ha hecho falta explicar cómo funcionan los artículos del alemán. ¿He tenido que explicar antes? No. ¿Me ha hecho falta explicar el significado de la palabra Schriftsteller? No. El diseño de la actividad, evidentemente, ha maximizado el input y ha hecho que el input sea comprensible. ¿Por qué? Porque ha ofrecido un contexto fácil de reconocer. Incluso, como parte del contexto, no es solamente que hay una persona ahí que se esté presentando. Ich stelle mich vor significa yo me presento, me presento. Pero estaba implícito, pero estaba bien implicitado. Tan bien implicitado que ha permitido al estudiante que no conoce el input, estaba el input, vamos a decir, hecho transparente a través del contexto, contextualizado. Esto es contextualizar lengua. Cuando la situación de comunicación es reconocible, es contextualización. Cuando Cuando el formato de la lengua es reconocible, eso es contextualización. Esto es contextualización. Bien, esto podría ser la primera actividad de una unidad didáctica que tenga como tarea final, vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos con un nivel mucho más, vamos a decir, sofisticado de lengua. En el camino aprenderemos más fórmulas, aprenderemos lengua, descubriremos cómo funcionan algunas cositas necesarias. Esta es la muestra de cómo hacer una silla cuando el objetivo del final de la unidad será construir y presentar nuestra silla a todos los demás. ¿Sí? Entonces, no solamente es las actividades de lengua que hago en la actividad, sino cuál es el objetivo de la actividad. Vemos claro que el objetivo si no tenemos contexto previo del alemán ni formación previa, esto puede ser perfectamente una actividad de presentación de lengua, pero de presentación inconsciente. No estamos diciendo al estudiante que reflexione en la lengua. Y sin embargo, el estudiante ha descubierto muchas cosas de la lengua. Si pregunto, ¿cuántos géneros nominales hay en alemán? ¿Hay más de uno? A juzgar por esto, 2 al menos. Y no he tenido que enseñar nada. En realidad hay 3, ¿sí? Hay uno neutro. Pero fíjate que Carlos lo ha entendido y no he tenido que explicar. Daniel ha observado que pasan cosas en la formación del plural. Todos hemos podido hacer pequeñas observaciones de lengua, de momento son implícitas en nuestra cabeza, pero en una buena unidad didáctica que hayamos diseñado, en algún momento llevaremos estos elementos a la reflexión explícita. Pero no hace falta empezar por la reflexión. Está muy bien empezar por el input, porque mientras prestamos atención al significado, a lo que significa la lengua, aún así la cabeza es capaz de sacar pequeñas consecuencias, aunque no sepamos que las hemos sacado. Y vamos a reforzar más un proceso de aprendizaje. Carolina, contextualizar es cuando sé de qué va el acto de comunicación, me queda claro, veremos vamos a ver otro ejemplo de contextualización. Este ejemplo de contextualización. A ver, esto es lengua contextualizada. ¿Qué tipo de documento es? ¿Es un artículo de periódico? ¿Es un folleto informativo? ¿Es un folleto de qué? ¿Informativo acerca de qué? De viajes. ¿Cómo sabemos que es un folleto turístico? María Karina, ¿cómo lo has adivinado? ¿Por las fotos?
por las imágenes, por las horas, por la información, porque propone 4 lugares. Carmen Jiménez está ahí, un noche, doua noche. Sí, ¿vemos? Esto es contextualizar la lengua. Si la lengua viene en un formato reconocible o en una situación comunicativa reconocible, cada uno de ustedes, cada uno de vosotros o vosotras va a poder aplicar estrategias de comprensión de la propia lengua. Tu experiencia te hace saber qué es un folleto turístico. Si la lengua viene bien contextualizada, ya vas a saber qué significa yendo noche. ¿Qué significa yendo noche? Una noche, gracias. ¿Sí? ¿De qué país estamos hablando, por cierto? Costa Rica. ¿Y qué significará Otkrir? Otkrir, Costa Rica. Viaja a, o bien descubre, o bien visita. De momento podemos tener una hipótesis, ya lo descubriremos más tarde, pero podemos aprender un montón de lenguas sin que el propósito sea que nos enseñen lengua. ¿Sí? Bien, vamos a hacer otra actividad conjuntamente. ¿Alguien de los presentes sabe hablar rumano? Rumano de Rumanía. Vamos a hablar rumano. Vamos a hablar rumano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Adelante. Primero vamos a fijarnos en este país, Rumania. Mira, por favor, con atención el mapa y dime qué cosas reconoces del mapa de Rumanía. Mar Negro, Drácula, ciudades, castillo, Cárpatos. ¿Qué cosas te sorprenden de lo que ves en el mapa que no sabías? El esquí, las montañas. En Mangalia parece que hay playas y se puede tomar el sol, pero Dios mío, solo pensábamos que Rumanía era el país de Drácula y resulta que tiene muchas más cosas. Vamos a descubrir más cosas sobre Rumanía, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar tu conocimiento de Rumanía. ¿Quieres jugar a esto? ¿Jugamos? Vamos. Voy a explicar la actividad, ¿sí? Doua, joaca și castiga. A. Rețeaua de supermarketuri tot prix trage la sorti o calatorie in Romania. Dintre clienții care răspund corect la următoarele întrebări. Vrei sau încerci? Vrei sau încerci? Răspunde la următoarele întrebări despre România și castiga o fabuloasă excursie la Poiana Brașov pentru 2 persoane într-un fantastic hotel de 5 stele. Totul inclus. ¿Ok? Entonces, yo voy a leer las 9 preguntas y tú, en tu casa, te escribes la respuesta. Te la escribes en tu casa, no la escribes en el chat. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. A ver, un momentito, ¿eh? 1. Care e capitala Romaniei? A. Timișoara.
B. București. C. Constanța. 2. Câți locuitori are România? 50 milioane, 23 milioane, 16 milioane. 3. Câte limbi ufficiali sunt în România? 1. Romana. 2. Romana și maghiara. 3. Romana, maghiara și turca. 4. Sunt urși și elefanții în România? A. Da. Și urții și elefanții. B. Urții da. Elefanții? No, urții da. Elefanții nu. C. Elefanții da. Urții nu. 5. Unde se află Brașov? În centru? În nord? În est? 6. Care este moneda? Rubla, leul, euro. 7. Ce este o hora? A. Un popular program de televiziune. B. Un dans tipic. C. Un dialect din nordul României. 8. Cum e clima la mare? Tropicala. B. Continentală. C. Mediteraneană. 9. Ce sunt Alba Iulia și Constanța? A. Cei doi munți mai înalți. B. Doi tipuri de vin. C. Două orașe. ¿Tienes tus respuestas? ¿Sí? ¿No? ¿Tienes tus respuestas? Bien, necesito una voluntaria y un voluntario. O una voluntaria y una voluntaria. O un voluntario y un voluntario. Necesito 2 personas. Porque vamos a hacer B. Carolina, dale. Y si nadie se apunta, tenemos a Daniela. Por acá, sí. Prendamos la cámara. Y la voz. B. Compara responsabile tale. Compara responsabile tale. Cele ale unui coleg. Carolina. Ya comienzo, ¿verdad? Compara responsabile tale cu cele ale Daniela. Ok. Da? Bine. Ok. Daniela. Daniela, ¿me escuchas? Sí. Modelo. Por ejemplo, modelo. Tenemos ahí un modelo, ¿verdad? Escrito, modelo de producción. Por ejemplo, care capitala României, eu cred că este bine. Și tu? Da, și eu. Nu. Eu nu sunt de acord. Eu cred că este bine A. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok. Ok.
Daniela, ¿crees que vine a C? ¿Sí tú? B, Bucaresti. Vine, Bucaresti, vine. ¿Se vine? Ok. Mulțumesc. Ah, ¿Cómo se dice dos, profe? ¿Hoy? Ah, ¿Cómo se dice dos? ¿Cómo se dice dos? Doy. Doy. C. Eu crec que este vine C. Și tu? ¿Y tú, Carolina? Nous sommes d'accord. Eu cred B. Eu cred că este bine B. B. Bine. B este bine. B este bine. 23 milioane. 23 milioane. 3. Uno de rumano. Cante 3. limbi ufficiale. Cante limbi ufficiale. Limpio oficial. ¿Cómo se dice 3, profesor? 3. 3. A ver. Eu cred que 3 vine C. ¿Sí tú? Nous sommes d'accord. C. Eu crec que este bine C. In Romania es ufficiale una lingua romana. Oh, una lengua. Romana. 4. 4, ok. Si quieren, lo dejamos aquí. ¿Sí? Ya está demostrado. ¿Sí? Bien. Si yo pregunto, voy a hacer una pregunta. Ahora pueden responder por el chat. ¿Hay osos en Rumanía? ¿Hay vino en Rumanía? ¿Hay grandes ciudades en Rumanía? ¿Cómo es el clima en Rumanía? Continental, pero tienen un mar, así que creo que la respuesta B sería buena entre B y C, puede ser. Ok. Pregunta siguiente. ¿Tienes curiosidad por Rumanía? ¿Te gustaría visitar Rumanía? Vale. Pregunto, a través de esta actividad, ¿hemos aprendido cosas acerca de Rumanía? Cuando nuestras dos colegas han seguido el patrón, ¿se han comunicado con comunicación auténtica entre sí? Difícil. Comunicación auténtica. ¿Se han dicho cosas que no han fingido decir? Si tienes una opinión y la expresas y no estás de acuerdo y tu opinión es la que tú tienes y la defiendes,
¿Estás comunicando algo de verdad a otra persona? Aunque estés limitada o limitado. Pero hay una cosa que hay un concepto que conviene explicar, que es el de propósito extralingüístico. Cuando nos hemos presentado en alemán, ¿ha habido un propósito extralingüístico más allá de la lengua? Hablar de mí, hablar de mí, está más allá de la lengua. Así que he hecho algo, he cumplido una acción comunicativa, pero con un propósito extralingüístico, extraaprendizaje. Bueno, a ver, en un marco de aprendizaje. Aquí he aprendido algo de verdad de un país. Por tanto, he hecho una comprensión y una pequeña producción. Pero si yo digo, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Si la tengo que poner en una secuencia, la pongo en input, en reflexión o en output. ¿Hemos reflexionado directamente sobre el rumano? Yo he pedido, ahora vamos a volver sobre el texto. Vamos a mirar cuántos géneros tiene el rumano. Vamos a mirar cómo se forma. No. La producción ha sido muy libre, pero la producción era necesaria. Esto es lo más importante de todo. La producción era necesaria para comprobar mis hipótesis sobre el significado, junto con las hipótesis de otra persona, y entre los dos verificar si cada uno ha comprendido bien. Sí. Entonces, esta producción, este intercambio, está supeditado a la comprensión. Es una herramienta más para la comprensión. Es una herramienta más para reprocesar el mismo input. Porque el objetivo general, tal como de las dos actividades planteadas, podemos ver que es, a ver, sobre todo en el contexto de hoy, yo a ustedes les he lanzado a esta actividad sin saber una palabra de rumano. Otra cosa es que antes ya hemos presentado cosas y esto está en una secuencia distinta, pero tal como está en esta secuencia de enseñanza, esto, si ustedes no saben más acerca de la lengua romana, que no tienen por qué saber más, pero fíjense, en nuestra pequeña clase de rumano esto ha actuado como actividad de input. Háganse esa pregunta, ¿cómo ha actuado en mí esta actividad? Han tenido que procesar input y entenderlo, sin haber estado expuestas ni expuestos a metalenguaje, ni a explicaciones de gramática. Y aún así, por el diseño de la actividad, por la simplicidad del input, y seguramente por tratarse de una lengua románica, y todos hablamos lenguas románicas, han podido entender. ¿Sí? Bien. Si yo ahora podría hacer preguntas para convertir esto en una... Yo ahora podría hacer preguntas para convertir esto en una actividad de reflexión. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo convertiría esto en una actividad de reflexión? Pues, primero, mantendría la actividad de comprensión. Porque sin una actividad previa de comprensión, no se hacen hipótesis inconscientes. Si no tienes que comprender lo que se dice, tu mente no va a procesar las hipótesis. Si no procesas la lengua para entender da, shi, ursi, si, elefanti, no vas a comprender lo que significa da, shi, y ni siquiera... pero ustedes, procesando la lengua, han hecho hipótesis. Y seguramente han llegado a la conclusión de que da es sí, de que nu es no, y de que shi es la conjunción copulativa y en español. Y que urshi son la I del final de urshi, la I del final de elefanti, marcan género singular o plural. Si yo pregunto, si después de haber realizado esta actividad, yo añado C y digo, ahora observa urshi elefanti. ¿Son plurales o singulares? Y si además te pregunto, observa
cuántos, cómo funcionan las palabras cachi, cate, unde, care. Entonces estaré poniendo tu atención en pronombres interrogativos. ¿Me entienden? Si yo pongo una actividad C, donde obligo al estudiante a volver al texto, con la condición de que haya hecho una actividad significativa antes, porque si no, no vas a procesar nada. Pero si has hecho una actividad significativa antes y te pongo una actividad C, donde te hago reflexionar sobre cosas que has tenido que procesar, quieras o no, para hacer la actividad significativa, y te ha enriquecido la capacidad te ha enriquecido tu capacidad posterior de observar reflexivamente. Y si añado esa actividad C de observación de lengua, convertiré esto en una actividad de reflexión. Sí, es posible reflexionar sobre cognados, pero antes sería interesante hacer una actividad donde haya cognados. Y luego está el problema de que los cognados a veces son buenos amigos y a veces son malos amigos. Y si reflexiono sobre un cognado que resulta que es el cognado de la lengua de mis estudiantes, pero es un cognado que en español que es poco frecuente y poco rentable, no... Pero sí, en realidad, para responder bien a Rosalía, si yo en C pregunto también, ¿hay palabras en rumano que se parecen a palabras en español? Detéctalas. Sí. Ah, mira, dialect es como dialecto. Dance es como danza. Típico es como... Típica es como... ¿Sí? ¿Sería posible hacer una actividad de output de este texto si después de trabajar todo esto realmente hacemos una producción, pedimos que el estudiante cree su propia... Sí se podría hacer, obviamente. La alargaríamos a una D o a una E. Se podría hacer una producción, pero una producción que permita que el estudiante tome algún tipo de decisión sobre las preguntas que va a elaborar. Por ejemplo, ¿yo qué actividad de producción haría después de trabajar bien todo esto? Una actividad donde el estudiante tenga que reutilizar las estructuras de las preguntas para hacerse con ellas. Porque ya las vio, si ya hemos reflexionado y todo eso, ¿sí? Vale, sigamos, que no tenemos nada de tiempo. Una reflexión. ¿Por qué insisto una y otra vez en que lo principal es leer el texto y comprender el texto? Antes de hacer ningún tipo de reflexión. ¿Por qué? Venga, hipótesis. ¿Por qué piensas tú que te ha servido que no te explique nada sobre la lengua para hacer una actividad en alemán ni una actividad en rumano? Igual he hecho una pregunta muy mala, pero para activarte, muy bien, porque se hace un proceso deductivo. Ojo con la palabra deductivo. En los apuntes del módulo 2 se explica la diferencia entre deductivo e inductivo. Muy importante. Deductivo es, me dan la regla y yo hago ejercicios para comprobar la regla. Inductivo es, a partir de yo hipotetizo una regla. ¿Sí? Romper el hielo, estar activo, etcétera. Exacto. María Karina, deductivo de lo general a lo particular y de lo particular a lo exacto. Mira, Rosalía identificó sonidos fonemas similares a mi lengua, pero también identificaron estructuras reconocibles y también, créanme, esto es un acto de fe, pero me tienen que creer, por favor, al menos durante los siguientes 2 minutos. Yo a ustedes les he forzado a usar mecanismos mentales de adquisición natural de lenguas. Han procesado como procesa un niño la primera lengua, cuando la aprende. ¿Por qué? ¿Y por qué en una actividad
antes de hacer una actividad de reflexión es necesario primero tener una actividad de procesamiento de input donde no importa la forma, importa el significado y solamente el significado en primer lugar. Y después ya nos ocuparemos de las formas. ¿Por qué? Bien, explicación. La investigación en adquisición de segundas lenguas nos dice que al procesar la lengua, lo natural, lo normal, es que mi atención como persona, ¿sí? Porque soy una persona ante todo, mi atención se va normalmente más al significado, a lo que está diciéndome. Intento verificar qué es lo que dice, en primer lugar. Y en segundo lugar, me interesará, o después me interesará, cómo se está diciendo. Pero lo primero que quiero averiguar es qué me están diciendo. Y esto lo podemos hacer siempre con los estudiantes adultos. Siempre, siempre, siempre. Y en las actividades que nosotros les estamos proponiendo como modelos, siempre hay un procesamiento del significado primero. ¿Por qué? Por esto. Es un poco Tarzán, pero no es un poco Tarzán, es activar la cabeza. Todo el mundo, no importa de qué cultura seas, puede hacerlo. Lo hacemos. Voy a poner un ejemplo muy tonto con un chiste. Imaginemos que este camarero es la situación de profesor turista. Camarero turista, profesor estudiante. Un turista es alguien que va a un lugar nuevo, que no conoce el lugar, no conoce los usos y costumbres, y a lo mejor incluso a veces no conoce bien la lengua, ¿verdad? Y generalmente alguien como un camarero es alguien que está dispuesto a ayudar a la otra persona que conoce menos la cultura. Le ayuda con la comida, le ayuda con ciertas cosas. ¿Hasta aquí de acuerdo? Vamos, en este chiste hay un turista que dice, camarero, hay un mosca en mi sopa. Hay un mosca en mi sopa. En una situación normal de comunicación, el camarero, si yo soy un turista real y voy a un lugar y digo, hay un mosca en mi sopa, un buen camarero me va a decir, lo siento, perdone, le traigo otra enseguida. ¿Sí? Sin embargo, los profesores de lengua nos comportamos de una manera retorcida y contra natura. Si este camarero fuera un profesor de lengua, diría esto. No es un mosca, es una mosca. Si un camarero esforzado porque sus clientes aprendan bien español dijera esto, lo más lógico, lo más probable que pasase sería lo siguiente. ¡Caramba! ¿Qué vista tiene usted? Si no se entiende el chiste, no tiene gracia. ¿Se entiende el chiste? Ok, listo. Empezar por centrar la atención del estudiante explícitamente en lo formal ignora los mecanismos espontáneos de procesamiento de la lengua. No importa si soy coreano, si soy chino, si soy portugués o polaco, soy un ser humano con mecanismos de procesamiento espontáneo. Lo primero que me interesa saber cuando aparece algo en la realidad es saber, o cuando estoy en la calle y alguien me dice, quiero saber qué quiere. Lo primero que quiero averiguar es qué me está diciendo, por qué. ¿Sí? La comunicación es... el ser humano quiere saber primero el sentido, después la forma. Bien. No tenemos mucho tiempo, así que las actividades de TPRS se quedan aquí. Estará esto publicado. Publicaremos después de esto en recursos del módulo 3, la conferencia 3, así que ya lo podrán ver después. ¿Sí? Teaching Proficiency through Reading and Storytelling es uno de los tipos de enseñanza basada en el input comprensible. Es una técnica basada en la teoría del input comprensible, una de las que existen. En particular, aquí lo que se muestra es la técnica del circling, ¿sí? A través de preguntas que permiten que el estudiante vaya entendiendo un input. Esto realmente lo podría explicar, pero no tenemos tanto tiempo, lo lamento, ¿sí? Así que esto lo pueden leer y pueden investigar más. Y si tienen preguntas, lo puedo, en otro día lo podría contar. Bien, vamos a actividades de descubrimiento inductivo.
puesto que lo primero que busca la mente, la cabeza de una persona, sea aprendiz de lenguas o no, es saber qué se le está diciendo y prestar atención al significado. Incluso cuando pedimos actividades de reflexión, proponemos que se presten en primer lugar atención al significado. Este es el caso de una actividad que ya conocen porque han visto, la han analizado ya, ¿verdad? ¿Sí? Esta actividad en el blog de Lola, la actividad en el paso A, se le pide al estudiante que lea, ¿sí? Y se le da un para qué de la lectura. ¿Lee para qué? No lee. Eso es es una instrucción pésima. Lee. Escucha. No, no podemos decir lee o escucha. Tenemos que decir un para qué. Lee para. Lee para averiguar cuánto sabes de Rumanía. O para a ver cuántas respuestas sabes. O lee para averiguar dónde ha estado realmente Lola. Aquí hay un para qué. ¿En qué país crees que está ahora? ¿En Guatemala? ¿En Argentina? ¿En Cuba? Tengo que leer todo eso e identificar por el significado de lo que está diciendo dónde es que está ahora. ¿Sí? Vale, es la primera actividad en la fase A pide una comprensión lectora. No una supercomprensión lectora, pero da una frase que orienta a procesar el significado del texto para hallar una información. Pero no una información de una sola palabra. Para procesar frases y entender una cosa. ¿Sí? Da un propósito. B. Ahora entra la reflexión. Ahora lee el texto de nuevo y escribe en los dos cuadros las frases que contienen las formas es, son, está, están. Tengo que volver al texto. Ahora, como ya presté atención al significado, ya tiene sentido que preste atención a las formas. Porque el significado ya está procesado. E incluso leyendo, mi mente inconscientemente seguramente ha hecho alguna hipótesis sobre el valor de ser y estar. Pero ahora me piden que reflexione. Busca ejemplos, observa el pequeño contexto y ahora intenta pensar para qué sirve y en qué se diferencian. Un estudiante podría llegar a la conclusión de que es muy amable, es precioso y es muy buena frente a está en el Pacífico. Está en el centro del país. Entonces el estudiante podría decir, pues valoro o valorar, decir si algo es bueno o malo, con es y son. Y estar, en este caso, porque se ha reducido la posibilidad. Es un texto pedagógico, es un texto manipulado, creado con un propósito pedagógico. No hay otros valores de estar que estos aquí. De otro modo, el estudiante, la dispersión de la observación sería enorme y el estudiante no podría construir algo por sí mismo. No hay dispersión. Y además, el input está anegado. Hay suficientes muestras de son y de están como para que el estudiante pueda alcanzar la comprensión de la diferencia, de una de las diferencias. ¿Sí? No hablamos de conocer todas las sierras y todos los destornilladores en el ejemplo de la silla, si lo recuerdan, sino lo suficiente de una sierra para luego hacer la tarea final. Ahora no conviene aprender todos los valores de ser y todos los de estar. Cognitivamente el estudiante no lo podría procesar, no lo aprendería, no lo recordaría, no lo recordaría más allá de un día o de una semana y lo olvidaría para siempre. Hay que empezar con partes. B, en C, ahora tu pregunta, Daniela, un momento. En C, les pedimos que observen una tercera forma, hay, y en D, mi pregunta para ustedes, D, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo de D? ¿Es una producción o es la reflexión? ¿O es vamos a ver, corroborar si entendí? Corroborar de si entendí. Es parte de la reflexión. Aunque hay que producir, en realidad el propósito es seguir con la reflexión. Exacto.
Había una pregunta, ¿verdad? Por favor, pónganla ahora. Sí, pregunta. Que yo sigo porque quedan 20 minutos y necesitamos cubrir todo. Sí, pero reflexionan. ¿Por qué te confunde? Probablemente porque hay varias cosas. Hay que comprender, pero luego hay que reflexionar. Pero lo importante en este caso, en la actividad, el propósito grande es que el estudiante construya su sistema él. La gramática no tiene por qué ser solamente dada por la profesora o el profesor. Es más interesante, además, darle oportunidades para que el estudiante construya la gramática. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante no esté en clase de español y lea un texto nuevo, tendrá que seguir construyendo la gramática por sí mismo. ¿Cómo sería un output? Pues sería, crea una descripción de tu país y dale un modelo. Y utiliza formas como es y son para describir tu país y están para describir tu país. O mejor todavía, escribe un país. Un output para esta actividad sería, piensa en un país que te guste y que conozcas. Piénsalo. Y ahora, siguiendo el modelo del texto, escribe un texto parecido, pero no digas el nombre del país. Se lo vas a leer a tus compañeras o compañeros y ellos tienen que adivinar a qué país te refieres. ¿Estarías comunicando información? Sí. Si sigues el modelo y te obligan a utilizar las formas, ¿estarías utilizando las formas? Sí. Tus compañeros tendrían no solamente la obligación, sino el interés por procesar el texto que tú has producido. Sí, porque si no procesan el texto que yo he producido, no van a saber no van a poder adivinar a qué país me refiero. ¿Sí? Vale, vamos. Más reflexión. Actividades de input estructurado y dictogloss. Dictogloss no nos va a dar tiempo. Y input estructurado voy a ir muy rápido. Las actividades de input estructurado tienen que ver con la investigación del profesor Bill Van Patten y su teoría de la instrucción basada en el procesamiento del input. Solo que yo conozca, hay un material didáctico en español lengua extranjera que ha utilizado esa técnica. Pero yo la explico porque si lo ven alguna vez, para que comprendan qué es una actividad de input estructurado, porque tiene unas características muy claras que describe Van Patten. Van Patten lo aplicó en sus materiales de español para Estados Unidos, pero no tuvo mucha circulación en realidad. Hay otro ejemplo mucho más popular, que es la gramática básica del estudiante, donde se utiliza este esquema, esta técnica del input estructurado. ¿En qué consiste? Hay una regla. Aquí hay una regla deductiva. Deductiva. Es decir, el profesor o el manual o el libro de gramática dan la regla general, ¿sí? Y después el estudiante va a reflexionar sobre eso. Por ejemplo, si decimos que con el indefinido con el pretérito indefinido vemos un proceso como completado. Por ejemplo, cuando bajé las escaleras, me encontré una maleta. Puedo agregar completamente, sí, pero veo toda la secuencia de eventos. El empezar a bajar, el de estar bajando y el acabar de bajar. Esto es lo que se supone que es la mirada que el pretérito indefinido provoca en la mente de un nativo. Y la mirada que el pretérito imperfecto provoca en la mente de un nativo es la acción vista como proceso en un momento determinado del proceso, sin haber acabado su desarrollo. ¿Sí? Cuando bajaba las escaleras me encontré una maleta. ¿Sí? Cuando bajé las escaleras me encontré una maleta. Entonces una actividad sería, te doy un micro input. Cuando cruzaba la calle escuché una voz que me llamaba, Casimiro, ¿ha cruzado completamente la calle? No, está en proceso, cruzaba.
Cuando crucé la calle, escuché una voz que me llamaba. ¿Ha cruzado la calle completamente? Sí, crucé. ¡Casimiro! Vemos que la frase A, cuando cruzamos, y la frase B son idénticas. ¿En qué se diferencian? Solo en el verbo. Cruzaba frente a crucé. ¿Cómo es una actividad de input estructurado? El estudiante no tiene que hacer output, solo tiene que reaccionar para reflexionar. Situación. Ayer iba a la farmacia y cuando crucé la calle, escuché una voz que me llamaba. Interpretación. Si quieres la interpretación ya estaba al otro lado de la calle, ¿cuál forma necesitas? Crucé. Si quieres la interpretación no había terminado de cruzar, cruzaba. El estudiante tiene que asociar la forma a la interpretación. Bien. Es una técnica para hacer procesar el input, con una reflexión explícita, como podría hacerlo un nativo, ¿sí? Es decir, replicar el proceso de procesamiento de un nativo. Necesita asignar un valor a cada forma, establecer una relación inequívoca forma-significado, necesita trabajar con pares mínimos de frases que varían en la forma objetivo de procesamiento, cruzaba la calle, cruzó la calle. Son pares idénticos y varían en la forma que es el objetivo de aprendizaje o de objetivo de reflexión. Solo en esa forma. Lo demás son idénticas. Y el estudiante no tiene que producir, tiene que asociar cada frase con una interpretación comunicativa. El material ya proporciona las interpretaciones y el estudiante tiene que asociar la interpretación con la forma. Hay ejercicios para comprobar la relación forma-significado, no para producir. No hay que producir, ¿sí? Esto es, bueno, dictogloss. El dictogloss no me da tiempo a explicarlo, creo. Pero básicamente es muy interesante el dictogloss. Madre mía, pero no lo puedo explicar. Pero es una técnica que todavía... Pero el dictogloss entendido como dictado cooperativo. Como dictado cooperativo, no como dictado puro, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes contar una pequeña historia, muy breve. Piensa como profesor una pequeña historia con palabras controladas, palabras que tus estudiantes pueden entender, ¿sí? Si tus estudiantes piensan en lo que has enseñado en las últimas 4 semanas, tus objetivos de enseñanza, lo que has enseñado, y piensa y observa qué elementos no han aprendido bien tus estudiantes, ¿sí? ¿En qué se equivocan frecuentemente? No en general, sino de tus objetivos de aprendizaje. De los objetivos de aprendizaje que hemos estado trabajando durante 4 semanas. Construye un texto que tenga sentido sobre ti, donde además utilices algunos de esos elementos. Que ese texto no sea largo, que sea corto, por favor, muy corto. Y les dices a los estudiantes, sin tomar notas, os voy a contar algo. Y les cuentas una historia. Literalmente, que no se te vea el papel mientras lees. ¿Sí? Que te entiendan. ¿Tenéis alguna duda sobre la historia? ¿Me podéis hacer preguntas? ¿No habéis comprendido algo? Que te pregunten. ¿Sí? Ahora ya, en el segundo lugar, sí, primero pasos. El docente explica significativamente una historia breve, pero la historia está marcada. Ya la has construido, no la puedes inventar de nuevo. La tienes textualizada, ¿sí? Después, lee literalmente la historia para que los estudiantes memoricen. Luego, en el segundo lugar, dices, ahora os voy a decir lo que vamos a hacer. La voy a decir otra vez literalmente para que la memoricéis sin tomar notas. Cuando has hecho eso, pides a los estudiantes que reconstruyan cada uno individualmente en un papel lo que recuerdan acerca de la historia, literalmente, con sus cachitos. Después los pones en parejas o en grupos, que comparen sus versiones, para, comparándolas, hacer más fieles sus versiones a la original, según la memoria. Los estudiantes comparan su versión, después les pasan la transcripción de la historia y comparan su versión con la transcripción. ¿Qué va a pasar? Que van a encontrar diferencias. ¿Dónde van a estar las diferencias? Generalmente, cuando yo tomo de mi memoria algo, lo mezclo con lo que ya sé.
si había un objetivo de enseñanza que es estar, estar. Y en mi historia yo explico que estoy bien y que además de estar bien, estoy en casa y estoy... El otro día estoy en casa y ta, 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 ta. Cuando los estudiantes lo recuperen al cabo de un rato en su memoria, si el estudiante todavía tiene confusiones, es muy probable que en su cabeza ponga soy en casa. Y cuando reflexione con otros dirá, oh, pero sí, es verdad, tú tienes estoy. Pues si ha dicho soy o estoy. A ver, ¿cómo era? Ah, y al final del proceso, cuando ya han reconstruido todo, pero no solamente es para ser y estar, también es para las palabras, para otras cosas. Por eso todo el material tiene que estar en las últimas semanas de docencia, porque no quieres que la dificultad que sean palabras conocidas y gramáticas desconocidas, sino palabras que ya conocen. Y entonces, al final, como resultado de esta actividad, van a entender eh, qué tienen ellos almacenado en su cabeza frente a lo que deberían tener. Es una actividad, una gran actividad de toma de conciencia. Bien, output, ejercitación y apropiación. Entrenamiento formal. Drills. No diré más, estoy estudiante de español. No diré más, estoy estudiante de español. No diré más. ¿Qué es un drill? Vamos a hacer, necesito voluntarios. Tenemos 2 voluntarios. O todos, pero lo hacemos todos por el chat, ¿sí? Vale, venga, vamos a ver el modelo del ejercicio de transformación. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Transforma siguiendo el modelo. Vivir en el centro, tener una casa en las afueras. Antes vivía en el centro. Ahora vive en las afueras. ¿Lo entendemos? ¿Vemos cómo funciona? ¿Lo vemos? Venga. Primera producción todos juntos, en el chat. Ir en motocicleta, tomar el tren. Perdón. Gracias, Alester José. Muy bien. Bien, bien, bien. Todo junto, así, así, así. Carmen, muy bien, perfecto. Gracias, gracias. Y ahora mi respuesta como profe es, chicos, muy bien. Está bien el ejercicio, muy bien. Segundo. Venga. Número 2, por favor. Muy bien, Carmen. Muy bien, Rosalía. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. 3. Venga, va, que ya terminamos. 3. Muy bien, María Karina. Perfecto. Muy bien, Carlos. Muy bien, Isalva. Y ahora el 4. ¿Listos para el 4? A por el 4. Carlos, lo tienes medio bien. No es superaba, es cooperaba. Carmen, lo tienes perfecto. Casi. No es Kevo, es Clevo. Y no es Chicho, es... María Karina casi lo tiene bien. No es Kelvo. Bueno, ¿cuál es mi respuesta? Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Perfecto, qué bien.
¿Hemos entendido algo? Para hacerla, ¿había que procesar el significado? No. Este ejemplo 4 está forzado para que veamos qué es lo que está produciendo en la cabeza de los estudiantes este tipo de prácticas. El estudiante es más barato hacer lo que hicieron los colegas al principio. ¿Qué hicieron al principio? Iba, tomo. Y ahorrarse todo lo demás. Pero es que es verdad, lo demás no lo necesito. De hecho, el ejemplo es demasiado complejo como para que... Porque no voy a procesar nada. No voy a procesar en motocicleta ni el tren. Solo tengo que procesar ir y tomar, pero tampoco procesar el significado, sino tengo que procesar la forma. Y el significado queda fuera de la forma chiquita de la palabra. No tengo por qué entender lo que dice la palabra, el verbo cooperar. ¿Qué es cooperar? Ni idea. ¿Qué es crichar? Ni idea. Pero si digo cooperaba, lo hice bien, ¿verdad? Y si digo cricha, cricho, en realidad, cricha, tercera persona, perdón. Lo he hecho bien, pero no he tenido ni que entender el significado de la palabra y menos el significado de la frase. Las actividades bifocalizadas son un esfuerzo para hacer que el significado también cuente. No lo sea necesario conjugar o centrarse en las formas, sino que al mismo tiempo obligar de una manera, vamos a decir, no dolorosa, a que importe lo que se lee, a que importe lo que se produce. Por ejemplo, esta actividad tiene el mismo contenido gramatical. Vamos a hacerla. En parejas, observa con tu compañera, compañero, cómo ha cambiado la vida de Joaquín Marina. Obsérvalo. Mira cómo era hace 40 años y cómo es hoy. ¿Sí? Y escribe una frase para definir una diferencia entre antes y ahora. Por ejemplo, antes llevaba el pelo largo y ahora está calvo. Venga, frases de ejemplo, por favor. Muy bien, Daniela. Antes Joaquín era hippie, ahora es empresario. Chicos, vamos a ver el ejemplo de Carolina. Antes era hippie, ahora es un empresario. Ha tenido que interpretar. El ejemplo que hay en la pantalla es muy literal. Antes llevaba el pelo largo, es literal, lo veo. Y ahora está calvo. Pero es que la compañera ha interpretado. Antes era hippie, ahora es... ¿Sí? Todos los ejemplos que han salido implican al significado. El de Rosalía, por ejemplo. Antes vestía juvenil, ahora viste formal. ¿Implica el significado? ¿Importa lo que cada uno de ustedes está diciendo en este instante cuando hace una frase acerca de Joaquín Marina? Yo creo que sí. Más, yo podría decir, podría no estar de acuerdo con una frase que esté bien formulada desde el punto de vista gramatical, podría disentir en la interpretación. No, antes no era hippie, antes era comunista, pero no era hippie. Y tú me podrías decir, no, antes era hippie, porque tiene un símbolo de la paz. Ah, vale. ¿Importa lo que digo? Un poco más. Y si dos, te digo, ahora haz frases con algún famoso que haya experimentado un cambio tan grande. Un famoso similar. Y vamos a adivinar quién es tu famoso. Venga, alguien que nos haga una frase con un famoso. De este tipo. Antes y ahora
pero... Antes era Royal y ahora es común. El príncipe Harry, Carolina. Bien. ¿Sí? ¿Me ha hecho pensar, Carolina? Sí, me ha hecho pensar. ¿He tenido que acudir a la realidad extralingüística? Sí. He tenido que procesar el output, la producción de Carolina y la he convertido en mi input. Antes hacía películas de niños y adolescentes, ahora está en rehabilitación. Macaulay Culkin. He tenido que procesar la lengua para ir más allá de la lengua. ¿Sí? ¿Entendido lo que es una actividad bifocalizada? Un ejemplo más. Cuando era más joven fumaba, pero ahora también fumo. Ese sería yo, pero piensa en varias cosas que han cambiado en tu vida y escríbelas. Sigue el modelo. 2. Busca compañeros con los que coincides. Después vas a contárselo a la clase. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Peter y yo cuando éramos más jóvenes fumábamos, pero ahora ya no fumamos. Pero ahora no fumamos. Primero diría, cuando era más joven fumaba, pero ahora no fumo, o cuando era más joven me gustaba el cine francés, pero ahora lo odio. Y busco otros. Y coincido con Peter. Peter y yo, a Peter nos gustaba el cine francés cuando éramos jóvenes, pero ahora lo odiamos. La actividad sería, nos obligaría a procesar una estructura gramatical determinada, un tiempo verbal. Sí. Nos obligaría también a prestar atención a lo que estamos construyendo con eso y a lo que queremos decir. Sí. Nos obligaría a escuchar a nuestros compañeros para entender lo que están diciendo también. A ver, Carmen, no te ayuda con el significado. El significado lo tienes que generar tú. Claro, lo tienes que generar tú. Y en un momento determinado, incluso hasta además, podrías pedir, podrías consultar dudas con tu profesora. ¿Esto está correcto? O incluso podrías tener que buscar un poco en el diccionario, ¿sí? Antes de formular tu frase. Pero te intentarías centrar en la forma y en el significado. Vamos a mirar este dibujo. Esto era en el siglo XV en Granada, ¿sí? Vamos a mirar, a ver errores históricos que hay en la imagen. En aquella época la gente no llevaba gorra, por ejemplo. ¿Qué más? Las bifocales pueden ser en cualquier parte de la secuencia. Si hay que producir una forma sobre la que ya hemos reflexionado y que ya conocemos, están en el output, pero en output controlado. Output controlado. Antes la gente no jugaba con pelota de fútbol. Antes la gente no fumaba. Antes, ¿sí? Por ejemplo, esta otra. No tenemos tiempo, pero nos vamos ya a terminar. Como dije, son actividades que ofrecen oportunidades para entrenarse en el uso de las formas sin perder de vista el significado y un mínimo contexto. Tomar decisiones en cuanto a lo expresado, evaluar información, proyectar ideas propias, hablar desde uno mismo o evaluar la información. Miro el dibujo y veo lo que es según mi conocimiento del mundo correcto o no es correcto, pero voy a expresar un significado que habrás compartido por toda la clase, ¿sí? Y también va a privilegiar que tenga que prestar atención a los significados que expresan otros estudiantes. Vale, vamos a ir a producción en autonomía. Tenemos poquito tiempo. Nos vamos a saltar los roleplay, ya lo dije, y las actividades de vacío de información, ya lo dije. Los roleplay no son el máximo posible de actividad de producción abierta, podemos aspirar a cosas más interesantes también, pero ya lo conocemos suficientemente. Los roleplay también los conocemos. Vamos a incluso en las actividades de preguntas, de producción por preguntas, ¿sí? Vamos a centrarnos en las tareas.
En el documento que hemos incluido en el módulo 3, ya hay no estas dos definiciones, sino más definiciones de tareas, muchas más, ¿sí? Que están a tu disposición en ese documento. Y además, como sabes, en ese documento, que se llama Criterios de Evaluación de Tareas Finales, hemos incluido una parrilla o una que te va a permitir evaluar ciertos aspectos de una tarea. ¿Qué es una tarea? Es una unidad de trabajo en el aula. Da una razón extralingüística para implicarse y usar la lengua. Varias destrezas, en fases distintas también, sobre todo. Va a permitir intercambiar información real en función, porque voy a hablar sobre algo. Y esa información voy a poder investigar, decidir de qué quiero hablar y al hablar de ella y al tener gente que me escucha dando esa información, voy a transmitir información real. Es una manera de poner la gramática al servicio de la comunicación. Una tarea no obliga a usar una forma sí o sí en concreto, pero si se halla al final de una secuencia con actividades posibilitadoras y una secuencia en la que hemos hecho reflexión sobre determinados elementos y prácticas de control de determinados elementos, con mucha probabilidad, y si está bien diseñada vamos a decir, de manera coherente con el resto de elementos de la unidad, va a propiciar que reaparezcan y se reutilicen esos elementos. Pero además, no solo esos elementos, sino que el estudiante necesariamente va a tener que explorar algunos elementos nuevos que va a necesitar para su tarea. Y eso no está mal, eso está bien. Es decir, el estudiante va a tener que abrir un poquito, ir más allá de los recursos que tiene y pedir nuevos recursos si es necesario. Si lo necesita el estudiante o lo necesita el grupo, no está mal, está bien. Es una manera de centrarse en el significado, porque hay partes de la tarea donde tenemos que decir qué hacemos, qué decimos, sobre qué investigamos. Entonces va a ser importante discutir, pues esto, no, esto, y estamos hablando del qué, no del cómo. Pero como vamos a tener que elaborar un producto, si recordamos el ejemplo de la silla, me voy a tener que concentrar en la forma de elaborar el producto y en las formas lingüísticas que voy a incluir en mi producto. Y además, como lo voy a exponer públicamente, voy a querer que mi producto esté bien hecho, ¿sí? Y lo voy a poner en comunicación con los demás. Voy a exponerlo, vamos a discutir sobre el producto, sobre lo que se dice, no cómo se dice. Y la propia acto de la tarea me va a permitir evaluar el éxito del aprendizaje por los resultados comunicativos. Si he sido capaz de realizar la presentación y de utilizar ciertos elementos para decir cosas de la realidad, entonces podré saber si he conseguido alcanzar los objetivos de comunicación. Soy capaz de comunicar esto, soy capaz de expresarme sobre estos temas, soy capaz de... ¿Sí? Bien, en la tarea que ya final que ya han visto, tenemos esta, que sí, es un concurso sobre países. En este caso, se hacen 2 grandes grupos. Cada equipo prepara 8 tarjetas con preguntas sobre países del mundo hispano. ¿En qué momento van a tener que prestar atención al significado? Porque van a tener que negociar qué preguntas van a realizar, sobre qué país van a hablar, qué cosas del país van a tener van a querer preguntar a los compañeros. Van a tener que mirar, ¿sí? Pero ¿en qué momento van a tener que prestar atención a la forma? Cuando ya han tomado una decisión y van a plasmar lo que han decidido en forma de pregunta. ¿Cuál es la capital de Uruguay? ¿Qué es la capital de Uruguay? ¿Cuál? ¿Cómo era? ¿Cuál? Volvemos atrás, lo repasamos, porque queremos que esté bien. ¿Sí? Me falta el signo de interrogación, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se me sigue? Y B, muy importante, no basta con que un grupo de estudiantes piense en el significado, tome decisiones sobre el significado, se documente sobre la realidad de lo que quiere hablar y que además
cree una silla o que cree un producto como son las tarjetas, sino que falta la fase de puesta en común. La puesta en común es lo más importante. ¿Por qué? Porque mi output, la producción de mi grupo, se va a convertir en el input del resto de personas de la clase. Si el tema lo hemos escogido y es diferente del tema de los otros, es muy probable que nos presten atención. En este caso, se trata del juego, porque se van a mezclar las tarjetas, ¿sí? Bueno, en fin. Y van a tener que procesar el output para el juego, es esta la finalidad esta lingüística. Pero a veces puede ser, vamos a decidir entre todos los productos de la clase, los 4 de ellos para darles, no sé, el más divertido. ¿Cuál es el más bien documentado? ¿Cuál es el más riguroso desde el punto de vista de no sé qué? Y eso va a hacer o va a ayudar a que prestemos atención a las presentaciones y a las puestas en común de otros equipos. ¿Sí? Además, también puede ser por el interés intrínseco. Si de repente un grupo está presentando una cosa que es interesante y me atrae, pues los voy a escuchar por lo que me están contando. Me van a sorprender, me van a... ¿Sí? Bien, pues dicho esto, las tareas finales proporcionan oportunidades para que el estudiante participe en actividades relacionadas con la lengua que se encuentran más allá de su nivel de proficiencia. Es decir, van a utilizar lo que saben hacer, pero como están al significado, van a tener que, y deciden algo, van a tener que buscar algún recurso que no sabían, aunque por pequeño que sea. Les va a permitir expresar significados personales suyos cuando negocian con el grupo y cuando ya han negociado y han hecho todo, ya han creado el producto en grupo, significados personales del grupo frente a la clase. Es decir, una toma de decisiones sobre el significado. Permite que el estudiante se adapte a la tarea según sus propias capacidades individuales en diversas competencias implicadas. Cuando se trabaja en grupos, va a haber el que es más tímido puede no prestarse a la presentación. El que es menos tímido, pues probablemente pues el que diga, no, yo voy a hacer la presentación pública. Pero igual el más tímido tiene mayor capacidad de introspección y de análisis y puede contribuir con ideas más interesantes para el significado o para la frase de formulación textual, ¿sí? Se pueden repartir entre ellos los roles de trabajo, ¿sí? Y va a permitir que el estudiante actúe significativamente en una actividad abierta. ¿Por qué es abierta? Porque el resultado no es esperable. El resultado del trabajo de cada grupo va a ser necesariamente diferente al de los otros. No es una actividad cerrada y controlada, es una actividad libre, abierta. Bien, lo dejaríamos por... dije, lo recalco, las actividades crean contextos de uso de lengua en los que los estudiantes tienen razones para prestar atención a esa lengua. Y aquí hay ejemplos posibles de tareas, clásicos, y lo dejamos aquí, es la hora. ¿Alguna pregunta? Hay negociación entre los alumnos también. Sí, sí, naturalmente, María Karina. Las diapositivas de la conferencia las subiré ahora, inmediatamente. ¿Sí? Estarán disponibles en la carpeta del módulo 3. Muy bien. Pues si no hay preguntas, gracias, un placer. Nos vemos pronto.